A mi grupo, la lectura del documento que usted presenta, la evolución de la ejecución presupuestaria en el primer cuatrimestre, le produce una impresión general de preocupación, sinceramente. Los datos a que nos encontramos son de una caída de la recaudación, de un deterioro de las bases imponibles, de un aumento del gasto, de un aumento del déficit de caja. Es cierto que todo esto luego se puede intentar explicar, se pueden dar justificaciones, se pueden dar datos homogéneos, pero la impresión general no es precisamente favorable. Y esto se añade a otros datos que hemos conocido recientemente, como el fuerte aumento de la deuda pública, que ha alcanzado el 88,2% del PIB, superando por primera vez la media de la Unión Europea y consumiendo en 3 meses la mitad del objetivo para todo el año. Por eso, insisto, se pueden homogeneizar los datos, se pueden dar todo tipo de justificaciones, pero un documento que a primera vista lo que presenta son más gastos, menos ingresos, más déficit, no podemos valorarlo más que con preocupación. Como otras veces hemos afirmado, además, creemos que esto no es casualidad, que tiene mucho que ver con las propias medidas del Gobierno, con un aumento de los impuestos muy brusco y una reducción del gasto en medio de una recesión que, como cabía prever, ha agravado esa recesión y ha provocado ese deterioro de las bases imponibles. Hecha esta primera valoración general, en opinión de mi grupo, su ministerio tiene una deuda pendiente importante con el Parlamento y también con esta comisión, y es que ustedes han revisado el cuadro macroeconómico en el que se sustentaban los presupuestos generales del 2013. Se sustentaba en un cuadro inicialmente con una recesión suave del menos 0,5 y se cambió a una recesión más brusca del menos 1,3. Y creemos que el Parlamento tendría derecho a saber qué efectos prevén que va a tener esa revisión del cuadro macroeconómico sobre los presupuestos, porque es algo que a día de hoy nadie ha explicado. Cómo va a afectar al gasto en prestaciones por desempleo, cómo va a afectar a las diferentes figuras impositivas. Creemos que es algo que tendríamos derecho a conocer. En el lado de los ingresos, siguiendo con las preocupaciones de mi grupo, como le comentamos en su comparecencia anterior, nos dio la sensación de que en el presupuesto del 2012 se tomaron algunas medidas para cuadrar el presupuesto, trasladando problemas al presupuesto del 2013. Y un ejemplo muy claro fue el retraso de las devoluciones, con el posterior incremento del 82% en enero. Cosa que en el documento, por cierto, dicen que fue por una revisión del criterio de Eurostat, e insistimos en que Eurostat explicó que no había revisado su criterio, que era el Gobierno quien lo había aplicado mal. Esto se va a producir también con otras medidas que se tomaron el año pasado, como el adelanto de los pagos fraccionados en el impuesto de sociedades, que probablemente dé lugar a más devoluciones en este año. No creo que haya un riesgo de que las medidas extraordinarias para cuadrar el presupuesto del 2012 acaben pasando factura en 2013. Digo esto porque también en 2012 se tomaron algunas medidas que se presupuestaron de forma muy optimista. Ha pasado muy desapercibido, pero el gravamen especial sobre la repatriación de dividendos, que en el 2012 preveía recaudar 750 millones de euros, acabó recaudando 89, solo un 11% de lo presupuestado. No existe el riesgo de que suceda algo parecido con otras medidas que se tomaron y que van a repercutir este año, como la actualización de balances o la limitación de amortizaciones en el impuesto de sociedades, o con los datos que hay hasta ahora, usted piensa que no existe ese riesgo de sobrepresupuestación. En el lado de los gastos, nos sorprende la baja ejecución que tiene el gasto en inversiones reales, en infraestructuras, que es solo del 14,6%. Si se recorta el gasto de este tipo y además se ejecuta tan por debajo de lo presupuestado, el efecto recesivo aumenta indudablemente. La evolución de las cuentas de la Seguridad Social, sobre todo por el lado de las cotizaciones, también nos produce preocupación. Y no puedo dejar de mencionar y enfatizar el gasto en las administraciones territoriales y particularmente en las comunidades autónomas. Es cierto que no es gasto del Estado, pero sí del conjunto de administraciones y que gravita al final sobre el Estado cuando el Estado se ve obligado a intervenir en apoyo de las comunidades. Nos sorprende que estemos ya a mitad de año y las comunidades no tengan asignados todavía unos objetivos de déficit. Nos sorprende que haya comunidades tan importantes como Cataluña que a día de hoy no hayan elaborado sus presupuestos con el argumento de que no conocen el déficit que tienen que cumplir
y querríamos saber si ya tienen claro si se va a aplicar un objetivo asimétrico, distintos entre comunidades o simétrico, y con qué criterios. A mi grupo le preocupa que el déficit sea asimétrico si no es con criterios objetivos, y no entenderíamos que se primase a las comunidades que han cumplido peor sus obligaciones a costa de las cumplidoras. Han aprobado recientemente una reforma de las administraciones públicas que ya habrá tiempo de debatir con más calma, desde luego, en su tramitación, pero le adelanto que a Unión Progreso y Democracia nos ha decepcionado. Nos ha parecido, en primer lugar, sorprendente que tras 6 años de crisis sigan todavía vivos estos gastos en organismos innecesarios, en agencias meteorológicas, consejos económicos y sociales, tribunales de cuentas, defensores del pueblo, muchos de ellos, por cierto, creados en comunidades que gobierna el Partido Popular. Y nos sorprende que, cuando por fin se aborda el problema, se haga con tan poca ambición, basándose fundamentalmente en recomendaciones y con unas estimaciones de ahorro que se inflan, sumando los ahorros de 4 años e incluyendo unos supuestos gastos para los ciudadanos que se ahorran, pero que no son gastos del Tesoro, son gastos que no ahorraría la Hacienda Pública. Creemos que ha habido un error en cómo se ha abordado la reducción del gasto público, que ha tenido mucho que ver con la tardanza y la falta de ambición en cómo se han abordado estas cuestiones. Queda el gran reto pendiente de la reforma fiscal, que mi grupo y otros han venido solicitando, que ustedes negaban y que parece que se plantean emprender como consecuencia de las presiones europeas. No deberíamos olvidar que la presión fiscal en España es del 35 puntos sobre el PIB y estos son 9 puntos menos que la media de la Unión Europea. En España ha caído 6 puntos desde el inicio de la crisis, mientras que la Unión Europea se ha mantenido estable y, por tanto, no se puede atribuir la caída fundamentalmente a la crisis. A los ciudadanos les gustaría saber qué planes de reforma tiene el Gobierno y, bueno, si esto es demasiado amplio para su comparecencia, sí por lo menos qué planes adicionales pueden tener para el propio ejercicio del 2013, porque se ha hablado de posibles nuevas subidas del IVA, de los impuestos especiales, hay dudas sobre el mantenimiento de las desgravaciones en los planes de pensiones, son cuestiones que han salido en los medios de comunicación y a los ciudadanos y, por tanto, a nosotros como sus intermediarios nos gustaría saber si el Gobierno tiene intenciones en esta dirección en el ejercicio de 2013 y, si fuera posible, incluso qué líneas de reforma fiscal se está planteando. Desde luego, España tiene una importante crisis fiscal, tiene que adaptar su fiscalidad a la nueva realidad económica, no se va a volver, obviamente, a la situación de la burbuja y en una estructura productiva que depende más de las exportaciones, que no pagan IVA, o que tienen más peso los beneficios exteriores de las empresas, que no pagan impuestos de sociedades, es importante adaptar el sistema fiscal a la nueva realidad. Y para finalizar, quiero mencionar un tema que a nosotros nos preocupa extraordinariamente, en el que siempre hacemos hincapié, que es la lucha contra el fraude. Como dijimos en su momento, nos alegra el endurecimiento de las leyes de lucha contra el fraude, pero las leyes luego hay que hacerlas cumplir y la agencia tributaria sigue sufriendo una importante carencia de medios, que hace que disponga de la tercera parte de gasto en términos del PIB que su homóloga francesa o la mitad que su homóloga alemana. A esta carencia de medios materiales se han unido una serie de acontecimientos desde que ustedes están en el Gobierno, como la aprobación de la amnistía fiscal, los casos de corrupción ligados a la política, los últimos acontecimientos con los datos fiscales de la infanta Cristina, que en nuestra opinión contribuyen al deterioro de la agencia tributaria y al deterioro de la conciencia fiscal de los españoles. Y querría saber si a usted estos temas también le preocupan o no y qué medidas piensan tomar al respecto en caso de que le preocupen. En fin, señor presidente, son muchas las cuestiones pendientes que los ciudadanos querrían ver respondidas y le rogaría a la Secretaría de Estado que en su segunda intervención dé respuesta al mayor número de ellas que le sea posible. Casi todos los grupos han expuesto sus dudas respecto a mi
calificación de que el déficit correspondiente tanto al primer trimestre en consolidado como el que corresponde a abril pues esté yendo por el camino correcto, toda vez que estamos delante de una caída de los ingresos. Bueno, evidentemente el documento habla de caída de ingresos y intenta distinguir entre ingresos brutos e ingresos netos. En definitiva, las devoluciones son menores ingresos y, por lo tanto, nuestra medición a los efectos con la que hacemos estas estadísticas, y así lo contamos, para nosotros, desde luego, es útil trasladar la apreciación que nosotros les damos a la evolución de los ingresos. Las devoluciones tienen un parámetro, es una convención, es un estándar, lo sé, que es una campaña tipo definida por la propia agencia tributaria. Pero, evidentemente, es bien significativa de cómo están evolucionando en sí mismos los impuestos, porque lo que se devuelve hoy no se va a devolver en el segundo semestre. Yo creo que toda la ejecución del año 2012, que es la que yo puedo certificar porque es la que he ido contando mes a mes, nos hemos encontrado con titulares sucesivos del Estado consume en mayo el 85% del objetivo del déficit. Bueno, evidentemente sabíamos que no era así. La conciliación entre contabilidad nacional y caja nos hace ir acercándonos a la auténtica realidad. En primer lugar, porque son metodologías distintas y es por eso por la que se ven en el propio documento una evolución mala de la caja. Pero a nosotros lo que nos importa son los impuestos devengados en términos económicos. La contabilidad nacional tiene una cifra mucho más próxima a la realidad porque está anticipando entre 1 y 2 meses los impuestos que ya se han devengado económicamente. Los impuestos llevan una vida propia vinculando a su devengo económico y a la obligación de presentar una declaración tributaria en periodos concretos. Es obvio que la mayoría de los ingresos tributarios están por llegar. Tenemos que cerrar la campaña del IRPF, la campaña de sociedades, los 2 trimestres de IVA y las correspondientes liquidaciones mensuales de las grandes empresas. Pero, además, lo que sí sabemos, y no voy a extenderme en la problemática de las devoluciones y la metodología que para este ejercicio nos traslada a Eurostat, porque ya fue suficientemente debatida en otra comparecencia en esta misma comisión. Pero lo que sí que está claro es, sea por lo que fuere, y ahora me voy a centrar en la lectura positiva, aquellas devoluciones que físicamente están registradas dentro de ese 84% de mayores devoluciones de sociedades, sea por lo que fuere, si están registradas en el déficit del 12, no están registradas en el déficit del 13, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Por lo tanto, estamos hablando entre las devoluciones imputadas en el año 2012 y las devoluciones adelantadas sobre el ritmo natural de la campaña tipo de todos los impuestos, IVA, renta y sociedades, estamos hablando de cerca de 7.000 millones de devoluciones que nos están afectando en la recaudación neta, esa que ustedes dicen que caen y que, lógicamente, tienen una lectura distinta, porque a lo que a nosotros nos importa es la recuperación de las bases imponibles y cómo las medidas de consolidación fiscal están dando efecto. Sí es cierto que, efectivamente, como decía el señor Rangel, la supresión de la paga extraordinaria ha supuesto una erosión de la base imponible correspondiente al IRPF y el añade, eso se ha traducido en menor consumo de las economías domésticas. Bueno, yo creo que está puesto meridianamente en el documento. Ocurre que sí hay un punto de inflexión importante en este Gobierno que hemos trasladado desde el primer momento y es la conciencia
de que somos un Estado miembro y que debemos responder conjuntamente. Ese es el espíritu de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y ese es el espíritu de toda esta producción estadística de la que hoy damos cuenta y de la que nos estamos haciendo responsables, en última instancia, como coordinadores últimos, toda vez que el Estado tiene una gran capacidad de ejercicio de normativa básica y la ha ejercido. En el ejercicio de esa normativa básica, precisamente se incluyó la supresión de la paga extraordinaria correspondiente a los funcionarios con un esfuerzo tiene que ser muy de agradecer para toda la sociedad española con esos empleados públicos. El resultado final ha sido de un ahorro de 5.000 millones para el conjunto de las administraciones públicas. Ahora bien, las retenciones, quien las soporta es la Administración del Estado. Esa minoración de las retenciones correspondientes a todas las administraciones públicas es un menor ingreso en las arcas de la Administración del Estado. Y esto ocurre sencillamente porque el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una garantía de estabilidad. Los ingresos correspondientes a las comunidades autónomas están definidos en la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado cuando se definen las entregas a cuenta. Por lo tanto, las comunidades autónomas en su transferencia mensual no se ven afectadas por las decisiones o medidas normativas en ingreso y gasto que adopte la Administración central en uso de las competencias básicas o en uso de las competencias que le otorga la normativa tributaria correspondiente en cuanto a gestión de algunos de los impuestos. Y con ello enlazo con otra preocupación que se me traslada, que es la de minoración de un 38% de las transferencias a las comunidades autónomas. Nos estamos refiriendo a una minoración de esas transferencias en un homogéneo, entendiendo que la propia evolución del sistema de financiación tiene un componente fijo, que es la misma cantidad mensual que se transfiere como entregas a cuentas, y luego una serie de componentes variables, como puede ser la liquidación definitiva del sistema de financiación que corresponde a los 2 años inmediatamente anteriores. Esto es lo que ocurrió en el año 2012. Las liquidaciones, las entregas a cuenta que se les hicieron a las comunidades, tenían un gap, es decir, se diseñaron por encima de lo que naturalmente les hubiera correspondido. El resultado final fue de 6.000 millones de liquidación positiva en favor de las administraciones territoriales. Una de las primeras decisiones que tomó el Ejecutivo en los primeros meses de legislatura fue precisamente atender a esas necesidades de financiación que estaban teniendo en aquel momento todas las comunidades autónomas, todas las administraciones públicas, porque recordemos los niveles de prima de riesgo que hubo a lo largo del ejercicio pasado, pero específicamente las comunidades autónomas donde no tenían posibilidad no solamente de emitir deuda pública, sino de que les fuera concedido ningún préstamo, salvo en condiciones de poca sensatez financiera. Por eso se adoptaron 2 medidas de gran calado y que dieron extraordinaria liquidez a las comunidades autónomas. En primer lugar, aplazar la devolución de las liquidaciones negativas correspondientes al 2008 y al 2009, de tal forma que los recursos que llegaron al Estado fueron justo el 50% de los que estaban presupuestados y, en sentido contrario, darle la liquidación positiva que se devengaría en julio, naturalmente, de forma anticipada. Es más, a algunas de ellas les hizo falta una mayor inyección de recursos e incluso se les transfirieron anticipos que eran de entregas a cuentas de los meses de octubre, noviembre y diciembre. El efecto final, a cierre del ejercicio del 2012, es neutro, porque lo que se les ha anticipado luego se les descuenta. Pero a los efectos de intentar estar comparando en este momento un resultado final relativo solo a un primer trimestre, descontamos esa distorsión de las transferencias o los anticipos solicitados porque, como digo, corresponden naturalmente a meses que están pendientes de llegar. Y a nosotros lo que nos importa,
creo que lo que nos debe importar a todos los ciudadanos es saber si estamos haciendo esa necesaria contención de gasto que deriva de la senda de convergencia que tenemos trazada y la que, desde luego, este Gobierno y creo que todo el país tiene un firme compromiso de responder. Sabemos que hay otras variables. Hoy, sin ir más lejos, la prima de riesgo va peor que hace una semana. Y muchas de esas variables no están en nuestras manos. Sí confiamos en el Consejo que se va a producir esta semana en el seno de la Unión Europea y por eso también me uno yo a todas esas peticiones que expresaba el señor Rangel y esperamos que la Unión Europea reaccione con la contundencia que necesita toda Europa y, por supuesto, también España. Pero no estamos dispuestos a incentivar la tormenta en la que estamos viviendo, esta crisis que ya se prolonga 5 años, con una incertidumbre más. Nosotros incorporamos y traemos a esta Cámara y ofrecemos a todos los ciudadanos disciplina y transparencia sobre las cuentas públicas. Otra preocupación común es la del volumen de deuda pública. Básicamente tengo que decir que esa deuda pública, ese volumen de deuda pública es un stock que se ha ido generando durante mucho tiempo y como consecuencia de muchas actuaciones. No conozco déficit público sin financiarse con deuda pública y remítanse ustedes al historial de déficit público que llevamos y, por lo tanto, la deuda pública sigue la misma evolución. A partir de eso, en el propio documento se refleja, hay una serie de operaciones que están impactando directamente en la deuda pública, aunque no tienen el trato tradicional en el volumen de déficit, por lo menos a los efectos del protocolo de déficit excesivo. Y en este caso concreto me refiero a la reforma del sistema financiero. Como saben, 40.000 millones de euros que están dentro de esa deuda pública con unas condiciones financieras, desde luego, muy ventajosas, mucho mejores de las que hoy somos capaces de captar en el mercado cualquier país de la Unión Europea y, por lo tanto, una operación que avala algo mucho más necesario, que era la reforma y la confianza de todo nuestro sistema financiero. Además, tengo que decir que esa incorporación a la deuda pública se produce con carácter transitorio, porque esas ayudas están llamadas a ser devueltas cuando las entidades financieras, dentro de sus planes de reestructuración, alcancen los beneficios necesarios, beneficios que ya se están dando en la mayoría de las entidades financieras. Por lo tanto, deuda pública contabilizada con carácter transitorio y no olvidemos que la propia Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria confiere un objetivo de convergencia en el campo de la deuda pública más allá de la propia convergencia presupuestaria comprometida con la Unión Europea. Estamos hablando del horizonte 2020, donde tenemos unos objetivos de deuda en el que todas las administraciones hemos de converger. Hay otro fenómeno, además, es el correspondiente a la operación de proveedores como saben, hasta el momento formaba parte del cómputo de la deuda comercial. La deuda comercial ha sido una fórmula tradicional de financiación y, desde luego, coexiste en todos los países de la Unión Europea. Sin ir más lejos, me remito a las declaraciones o a las peticiones de Italia de conseguir que sus operaciones de saneamiento de proveedores no computaran en el procedimiento de déficit excesivo. Pues España hemos hecho ese saneamiento no porque, insisto, la deuda pública comercial per se sea dañina. El propio Banco de España, cuando consolidaba las cuentas correspondientes a la deuda pública, incluía la deuda comercial. Ahora bien, el efecto dañino empieza a producirse cuando esa deuda comercial se convierte en casi perpetua, que es lo que nos estaba pasando con las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Por lo tanto, habida cuenta de que el principal problema que tiene este país en este momento
es la financiación. La falta de crédito nos pareció, y creo que esto ha sido confirmado por todas las instituciones internacionales, que era una forma de inyectar liquidez a nuestra economía, que es lo que necesitan las personas físicas y las pymes. Que exijamos mayor financiación a las pymes, a la Unión Europea, está muy bien, pero antes debemos abordar este tipo de situaciones y resolver nuestros problemas también en casa. Respecto a la disminución de la formación bruta de capital y el crecimiento de los intereses en general, o los temores confirmados de las previsiones presupuestarias correspondientes al presupuesto 2013, donde prácticamente se auguraba un cataclismo, pues yo prácticamente tengo que resumirlo diciendo que es que en una situación de crisis económica como la que estamos viviendo, donde hemos cerrado el ejercicio con un decrecimiento del menos 1,4%, pues son pocos los que nos sufren. Es que a todos nos toca sufrir, a todos. Es por ello que hemos reclamado un esfuerzo a la sociedad. Y, si me permiten, muy bien estructurado, porque aparece con carácter temporal, sin afectar a la estructura general del impuesto, de tal forma que, cuando la situación económica lo permita, pueda ser retirado. Las preguntas que me hacen en relación a si se van a subir el IVA o no, la respuesta es contundente: no. Hemos hecho la adaptación de los tipos de gravamen que corresponde a los países de nuestro entorno. Y en este sentido también tengo que aclarar que somos un miembro más de la Unión Europea y el recurso IVA es un recurso propio comunitario. Es decir, que en nuestra aportación al presupuesto de la Unión Europea, lo que no se paga por IVA tiene que cancelarse con recurso al RNB. Nuestra renta nacional bruta es inferior que la de los países de nuestro entorno. Por lo tanto, en esa cuenta estábamos aportando menos de lo que correspondía a España, Estado miembro. Esto lo conocen la Unión Europea, que al fin y al cabo ve en términos macro a todos los 27 y, por lo tanto, sí ha pedido un esfuerzo de armonización de los tipos de gravamen correspondientes al IVA, que ya está hecho. En cuanto a la subida de intereses, pues es la propia confesada en la Ley de Presupuestos. Este incremento del 10,6% sí, insisto en aclarar, que deriva del distinto calendario de vencimientos y de una anticipación del programa de endeudamiento y de emisiones diseñado por el propio Tesoro, aprovechando, digamos, las oportunidades de mercado, y la realidad confirma que ha hecho muy bien, porque hoy por hoy las condiciones de emisión ya son peores, pero que desde luego va en la línea de lo previsto en el presupuesto del 2013 y, si me permiten, creo que cerraremos el 2013 con una mejor ejecución de los intereses allí proyectados. Respecto al equilibrio del ajuste entre gastos e ingresos, que no solo acompañó a la ejecución del ejercicio 2012, sino que también está proyectada en el 13, y ustedes me preguntan cómo vamos a hacer hasta llegar hasta el 2016, pues efectivamente, en eso estamos intentando hacer, buscar el justo equilibrio de reparto del esfuerzo fiscal entre gasto e ingreso. Ahora bien, hay una serie de magnitudes que son, creo yo, bien expresivas. En el presupuesto del 2013, pueden ustedes comprobarlo, en el presupuesto, en el propio libro amarillo que conocen ustedes bien en esta comisión, el gasto discrecional, aquel sobre el que tiene capacidad alguna de actuar el Gobierno, es decir, el gasto disponible para los ministerios, descontadas esas magnitudes rojas, llamémoslo así, esas magnitudes intachables, es exclusivamente de 39.000 millones, cifra muy parecida
a la carga de intereses, 37.000 millones, y cifra prácticamente idéntica con los beneficios fiscales que aparecen recogidos en el propio libro amarillo. Por lo tanto, la reforma fiscal ya la hemos anunciado, muy necesaria en este país, que hace mucho tiempo que no tiene una reforma fiscal, porque la Ley 35 del 2006 fue de modificación parcial de algunos impuestos. Muy necesaria esa reforma fiscal, pero absolutamente urgente corregir determinadas actitudes que se habían venido dando hasta permitir una erosión completa de las bases imponibles en el impuesto sobre sociedades. En definitiva, creo que este Gobierno está cumpliendo con todo lo prometido, ajustando extraordinariamente su gasto, no solamente en inversiones, sino en todo. En el gasto de personal está descendiendo un 6,4%. Hoy me pasan el informe de la reducción de efectivos en el interanual de abril y se ha reducido 15.000 efectivos como consecuencia del aumento de las jubilaciones y la limitación de la tasa de reposición. Y en cuanto a estos efectivos que no tiene la agencia tributaria en relación a nuestros homólogos franceses y alemanes, pues miren, siempre ha sido así. Esto no es nuevo. A cambio, la agencia tributaria es una de las organizaciones más eficaces del mundo en materia tributaria. Y la lucha contra el fraude fiscal, pues por supuesto, lucha sin cuartel. Y en eso estamos. No me digan, no hablen exclusivamente del resultado del gravamen especial con exigua recaudación, según me trasladan, sino que yo les contesto con los efectos que han producido la declaración de bienes en el exterior a través del modelo 790, 9 puntos del PIB, de bienes que no aparecían en el conjunto de bases susceptibles de ser gravadas por nuestro país. Aunque solo sea por la imputación correspondiente a las rentas a disposición de sus propietarios y usuarios, que es de un 2% del valor catastral, exigua, aunque solo sea eso, multipliquen ustedes la cantidad de ingresos tributarios que podemos obtener de esa información.